Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta mañana, Dios, a cada corazón, a cada vida. Te pedimos, Dios, que ministres nuestros corazones en esta mañana. Que por favor hables a nuestro espíritu en esta hora, Señor, ya que lo necesitamos, Señor, ya que necesitamos ser fortalecidos, Dios, por tu presencia, Señor. Padre, nos colocamos en tus manos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga, mis amados. Amén. Es un gusto tenerlos acá con nosotros. Y bienvenidos cada uno a su casa, mis amados. Esta Amén. Es su casa. Esta es la casa donde nos reunimos los hermanos, como dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Filipenses 4, versículos 6 y versículo 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Amén. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y qué hermoso cuando nosotros entendemos que nuestro Dios, la palabra de Dios es como esa medicina. Y vamos a poner el ejemplo. La palabra es como cuando nosotros estamos enfermos, y yo lo decía hace unos días, la iglesia es un hospital donde vienen los enfermos a recibir una medicina. Y cuando vamos a ese hospital, el médico nos da una medicina, y la palabra de Dios es esa medicina para que nos la tomemos y podamos estar sanos. Y en esta mañana Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Él nos va a dar esa medicina para nuestras almas, para nuestro alma, cuerpo y espíritu, para que podamos estar sanos y podamos cada día entender la voluntad de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, por nada, vamos a mirar, y de hoy en día este mundo está lleno de incertidumbres y afanes. Acabamos de salir de una pandemia, de una situación fuertísima, o estamos saliendo porque no hemos terminado de salir, de una pandemia donde la economía cayó, y cada día, como dice la palabra, es de mal en peor. Cada día la sociedad está de mal en peor, la situación económica está de mal en peor. El mundo nos absorbe, y por ello el tiempo no nos alcanza. Los trabajos cada día son más esclavizantes. Ya definitivamente el tiempo definitivamente lo ha absorbido las empresas. Nos han absorbido de tal manera que ya no tenemos tiempo ni para nosotros mismos, ni para compartir con nuestros hijos, y muchísimo menos para buscar de Dios. Pero vamos a mirar algo en esta mañana, porque podríamos decir que esto es entre comillas, porque cuando vamos a las redes sociales duramos horas en las redes sociales, no solo una hora, horas en las redes sociales. Y eso es lo que el enemigo ha querido venir a hacer en este mundo, porque Satanás ha querido venir a robarnos, a distraernos, a quitarnos el tiempo. Eso es lo que él quiere, porque nos quiere separar de Dios. Y si nosotros quisiéramos, sí, claro, las redes sociales, bien, cuando nosotros las manejamos bien es una bendición, pero cuando no las sabemos manejar, se convierte en una pérdida de tiempo, y nos quitan ese valioso tiempo que deberíamos tener para buscar de Dios y para compartir con nuestros hijos. Y cuando vayamos a Efesios 5, 16, lo que nos dice el Señor, porque este es el consejo de Dios, sin que pierdan Filipenses 4, 6 y 7,
Dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice ahí en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice aprovechando bien el tiempo. Nosotros como hijos de Dios podemos aprovechar bien el tiempo si nosotros nos proponemos. Sí, tenemos que trabajar. Sí, tenemos que dedicarle tiempo. Nuestro trabajo no lo absorbe casi todo. Pero también dice el Señor, aprovechemos bien el tiempo. Dice, no perdamos el tiempo en cosas que no agradan a Dios. Y a veces nos quejamos, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero sí tengo tiempo para ver una película de 2 horas. No tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tengo tiempo para estar en las redes sociales 3, 4, 5 horas y se nos van como agua entre los dedos y no nos damos cuenta. Y se pasaron 2, 3, 4 horas y cuando decimos, Dios mío, tan tarde y no he hecho nada. Estamos sumergidos y Satanás eso es lo que ha querido, sumergirnos y separarnos de Dios con las redes sociales. No con esto estoy diciendo que las redes sociales sean malas, es como las usemos nosotros como hijos de Dios. Por eso el Señor dice, mirad en el 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios. Necios en otra versión la palabra decía no como tontos, no como necios. En otra versión y nos reíamos, decía no como brutos y lo decía así, dice sino como sabios, como hijos de Dios. Dice mirad con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechándolo bien. Porque esa es la esencia de nosotros los hijos de Dios, aprovechar bien el tiempo. Porque si nosotros lo malgastamos, el tiempo no lo vamos a volver a recuperar. El tiempo se va y ya no se recupera. Porque quizás uno hace un negocio y le fue mal en la vida y quizás más adelante uno puede recuperar ese dinero, pero el tiempo no se recupera. El tiempo se va y ya se fue. Y es imposible devolver el tiempo, es imposible. Por eso dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Podemos administrar bien nuestro tiempo y sí nos alcanza, pero todo va aquí en nuestro corazón, el querer como el hacer. Es hermoso cuando nosotros nos sumergimos en la palabra. Es hermoso cuando nos sumergimos en escuchar una palabra de Dios, una predicación por redes sociales. Estamos alimentando nuestra alma y estamos aprovechando bien el tiempo. O cuando nos dedicamos a escuchar y a escudriñar, estamos aprovechando bien el tiempo. Por eso es importante cada día tener esta palabra, como les decía ahorita, es esa medicina que nos sana nuestra enfermedad del pecado. Porque la enfermedad que tenemos los seres humanos sin Cristo es el pecado. Y esta palabra es la medicina que nos sana, que nos da esa sanidad. Y quiero que veamos lo que Dios nos enseña acerca de este tema. Por nada estéis afanosos. Y quiero que veamos unos puntos. Y el primer punto dice, Dios siempre busca la forma de acercarse a nosotros para ayudarnos. Y quiero que vayan a Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Y dice la palabra, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá el Señor nos relata una historia de una mujer, de dos mujeres. Una que era entendida, dice el Señor: mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Marta en ese momento estaba aprovechando bien el tiempo. María estaba aprovechando bien el tiempo, pero Marta estaba afanada y turbada con las cosas del mundo, con los afanes del mundo. Estaba pendiente de las cosas externas y no estaba pendiente de las que daban eternidad. Y por eso el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. A veces nos pasa a nosotros. Nos afanamos tanto y nos preocupamos tanto con lo externo. Nos preocupamos tanto por el trabajo. Y yo con esto no estoy diciendo que seamos irresponsables, no. Pero tenemos que tener una prioridad. Estamos tan afanados y turbados y ocupados con las cosas externas, con los quehaceres de la vida, con los quehaceres diarios, que se nos olvida que hay algo más importante que todo ello. Porque todo eso siempre, quizás nosotras las mujeres cocinamos, y al momentico esa cocina ya está, aunque la hayamos dejado como un espejito hermosa, y al momentico está vuelta a nada. Y volvemos y nos afanamos: ay, la cocina, pero vuelve y está otra vez desordenada. Pero Dios, Él nos enseña, independientemente, los quehaceres de la vida van a salir siempre, van a estar ahí siempre. Pero Dios, Jesucristo, estaba ahí hablándole a María y a Marta, y una de ellas estaba afanada con las cosas externas, pero la otra estaba preocupada por las cosas que verdaderamente traían eternidad. Y ahí es donde vemos nosotros muchas veces nos afanamos de verdad por estas cosas terrenales que se acaban, que se destruyen, pero no nos afanamos por las cosas que verdaderamente dan vida eterna, por las cosas espirituales. Y mirábamos y nos dolía, y con dolor en nuestro corazón veíamos cómo la vida se va en un soplo, y veíamos cómo estamos en esta tierra hoy. Podemos estar hasta aún 100 años, pero es tan corta para lo que nos espera en la eternidad. Podíamos ver con dolor cómo se nos iba uno de nuestros familiares para el otro mundo, hoy precisamente. Y veíamos y decíamos: Señor, y nos duele, sí, humanamente el vacío que deja esa persona, pero sabemos que cada uno de nosotros, y no estamos preparados, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que es un paso que todos algún día tenemos que dar. Y es algo que tenemos que preparar nuestro corazón. Por eso no le debemos dar tanta importancia a las cosas terrenales. Sí, quizás podemos conseguir nuestra casa, nuestras cosas económicas para tener un mejor bienestar en esta tierra, pero que no se convierta en nuestra prioridad. Eso no es prioritario. Todos algún día tenemos que partir de este mundo, todos, y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Con nada. Nacimos completamente desnudos, y así mismo nos vamos a ir a la otra tierra. Ni siquiera la ropa que tenemos puesta no la vamos a poder llevar, ni siquiera esa ropa, porque allá no la necesitamos. Por eso Dios nos dice que no nos afanemos por las cosas de esta tierra, porque aquí se quedan. Afanémonos y preocupémonos por las cosas espirituales, por los tesoros espirituales, los que nos van a dar vida eterna y vida en abundancia. Por eso afanémonos, mis amados, por eso sí preocupémonos, y por eso sí busquemos de Dios cada día más. Aferrémonos a Él. No sabemos si hoy estamos en esta tierra,
Y mañana el Señor nos pide cuentas y nos dice: se viene conmigo. ¿Y qué va a hacer de nuestras vidas? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque el Señor nos ha dado hasta aquí, nos ha dado la oportunidad de prepararnos, preparar nuestro corazón y abonarlo, para que el día cuando nos llame a cuentas estemos preparados. Quiero que vayamos allá a Mateo 6:27. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros, por más que nos afanemos, hay cosas que no podemos cambiar? Y a veces nos afanamos tanto, nos afanamos y nos desesperamos y nos entra la depresión. Aún muchas veces nos preocupamos por cosas. Dice: pero por más que nos afanemos, si nos afanáramos y todo se solucionara, entonces podríamos decir: afanémonos todos porque vamos a solucionar. Pero a veces no es así. Nos afanamos y nos enfermamos, nos afanamos y nos cargamos, nos afanamos y nos estresamos, y comienzan una cantidad de cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Dice: ¿quién por más que se afane? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, tenemos que tranquilizarnos. Tenemos que tener en cuenta que Dios tiene el control de nuestras vidas. Que nada se sale del control de Dios. Y es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Todo en esta tierra se queda aquí. Todo. Por eso Marta y María, cuando el Señor Jesús le dice a María, a Marta le dice: ella ha escogido la mejor parte. María escogió la mejor parte. Recibir esos tesoros que sí verdaderamente son eternos. Ella se sentó a los pies del Maestro y escuchaba la palabra con atención, porque sabía que esa palabra sí le iba a dar vida eterna. Pero Marta, afanada y preocupada, a nosotros muchas veces nos sucede, y es donde tenemos que recapacitar y decir: Señor, si esta enseñanza quedó, es porque el Señor nos conoce. A veces nos pasa igual, nos afanamos tanto por las cosas realmente que tenemos que tranquilizarnos y tenemos que empezar a confiar más en Dios. Y ahí en el versículo 42 de Lucas 10:42, Lucas 10:42. Dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte, dice, la buena parte, la cual no le será quitada. Dice que María no dijo nada, pero hizo lo correcto al dedicarse a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice que ella entendía lo importante que era escuchar el consejo del Maestro. Y sabemos que y ella sabía el tesoro tan grande que estaba recibiendo en ese momento. Por eso tenemos que ser sabios, mis amados. Aunque esto no significa que nosotros seamos irresponsables, porque tampoco, mire, todo extremo en esta vida es malo. Tampoco podemos decir que nos dediquemos únicamente a escuchar la palabra de Dios y dejemos todo botado, porque Dios no nos manda, Él es orden, Dios es orden. Pero esto no quería decir que porque María dejó las cosas externas, entonces así lo tenemos que hacer. No, solo que ella le dio la prioridad y la importancia a lo que verdaderamente le tenía que dar la importancia. Porque quiero que vayan a Eclesiastés 3:1 por un momento. Eclesiastés 3:1, porque ahí el rey Salomón decía: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ella sabía, María sabía
que todo tenía su tiempo, que ella escuchaba en ese momento al maestro, pero que cuando aprendía sus enseñanzas iba a tener también tiempo para hacer los quehaceres de la vida, los quehaceres, las cosas externas, porque ella no estaba siendo irresponsable y no estaba tirando todo y diciendo no, solamente me voy a dedicar a escuchar al maestro. No, tenemos que ser sabios. Por eso cuando dice todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, es más de disposición, todo lo que se quiere. Por eso el Señor coloca en nuestros corazones el querer como el hacer. Por eso cuando nosotros somos sabios y entendidos, buscamos primeramente a Dios. Primeramente le buscamos a Él, porque es más importante que las cosas externas, porque las cosas externas se desaparecen, son temporales, pero las celestiales son eternas. Por eso María escogió la mejor parte. Y quizás muchos dicen no, ahorita no busco de Dios, más adelantico cuando tenga tiempo. Y si esperamos no tener nada que hacer para buscar de Dios, probablemente nunca lo vamos a buscar, porque siempre van a haber cosas para hacer. Es como esa persona que se le predicó el evangelio, un joven que se le predicaba el evangelio y se le decía, busca a Dios, y decía, yo estoy muy joven. Gracias, mi hermanita. Yo estoy muy joven para buscar. Cuando sea viejito, dice el Señor, necio, insensato, ¿no sabes que esta noche vengo a pedir tu alma? Y así fue. Ese joven dijo, no, cuando sea viejito busco a Dios. Insensato, al otro día Dios le pidió cuentas. Y qué dolor, porque rechazó la oportunidad. Y a veces nos sucede. Le decimos a alguien, busque de Dios, y dice, no, estoy tan ocupada, tengo mucho que hacer, tengo mi trabajo y estoy tan ocupada en mis cosas que no tengo tiempo para Dios. Y el Señor dice que todo aquel que a Él le rechaza y se avergüence de Él también se avergonzará en aquel día. También le dirá, no te conozco. Por eso tenemos que ser entendidos. Dice que el afán y la ansiedad solo te producirán cansancio físico y emocional, sin garantizarte la solución a tus problemas. El afán y la ansiedad nos da eso, cansancio emocional, nos produce cansancio físico, emocional, porque cuando nos cansamos emocionalmente, nuestro cuerpo lo siente también. Nos cansamos y comenzamos a enfermarnos. Por eso dice, al contrario, por eso dice que el afán y la ansiedad nos producen cansancio físico y emocional, sin garantizarnos la solución a nuestros problemas, sino todo lo contrario. Antes nos empeora la situación. Mientras que si le damos el lugar a Dios y le damos la prioridad en lo más importante de Dios, Él siempre nos dará la sabiduría y la fortaleza para salir adelante de nuestros problemas, mis amados. Por eso es importante entender que el Señor, cuando retomamos esta medicina, cuando vamos al médico, porque hay dos facetas. Una es ir uno al médico porque se siente enfermo, y cuando nos recetan la medicina, tomárnosla y sentirnos aliviados. Y otra es ir al médico y que nos receten la medicina y guardarla. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Guardar la medicina y no tomártela? ¿O tomártela? Entonces, tomémonos la medicina de la palabra. Y cuando vemos, en segundo lugar, dice, ¿qué aprovecharía al ser humano? Podríamos decir, ¿qué aprovecharía al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? Quiero que lo veamos en Mateo 16, 26. 16, 26.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará él? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces de verdad muchas personas se esfuerzan por tener dinero, por tener posesiones, por tener riqueza, poder, fama. Y podríamos mirar el ejemplo de las personas que tienen dinero, ejemplo de un actor, y uno mira a esas personas que tienen dinero, que tienen fama, poder. Estoy poniendo solo un ejemplo, y vemos dentro de ellos el vacío tan grande que hay. Ni aún todo el dinero del mundo les llena esos vacíos. Y muchas veces personas que tienen muchísimo dinero, que pueden derrocharlo, pero cuando se dan cuenta se encuentran con un vacío que quieren llenarlo con las drogas, que lo quieren llenar con las fiestas, que lo quieren llenar si es un hombre con mujeres, o todo lo contrario, o quizás caen de pronto hombre con hombre, mujer con mujer, y quieren llenar esos vacíos que nada ni nadie les ha llenado. Por eso dice el Señor, ¿de qué aprovecharía? Y aunque tengan todas esas cosas, aunque tuvieran todas esas cosas terrenales, económicas, poder, aunque tuvieran todas esas cosas, nada, absolutamente nada, les va a llenar el vacío que hay dentro de ellos. Dentro de esas personas que tienen dinero, que tienen poder o que tienen fama. Y dice, hay una ilustración que dice, un hombre de considerables riquezas murió repentinamente. Todos preguntaban, ¿cuánto dinero dejó el rico cuando murió? Todos quedaron atónitos cuando su esposa, la cual había escuchado la pregunta, con una sonrisa en la cara contestó, él dejó todo. Y parece que fuera irónica la respuesta de ella, pero es cierto. Nos vamos de este mundo y nada nos llevamos. Solamente lo único que nos llevamos es la palabra de Dios. Lo único que nos llevamos es el tesoro que guardamos en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es lo único que nos llevamos. Pero las cosas físicas no nos las vamos a llevar. Por eso aprovechemos bien el tiempo. Por eso Dios decía, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Así como nosotros escogemos la mejor parte de buscar a Dios. Amén. Dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Gloria a Dios. Y ahí nosotros escogemos la mejor parte y no nos será quitada. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Muchas veces creemos y es doloroso que quizás escogiendo y teniendo poder y riqueza vamos a ser felices, y eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad. La satisfacción más grande que podemos tener es tener a Dios en nuestro corazón, y que aunque tengamos problemas, Dios estará con nosotros también. Gloria a Dios. Y por eso en esta enseñanza dice Mateo, donde acabamos de leer, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Allá donde esté esa persona en ese momento, aunque tuviese muchísimo dinero, aunque hubiera tenido muchísima fama, esos cantantes que han muerto hace poco, cuando se encuentren con la realidad, cuando puedan estar delante y decir, Dios mío, esto era cierto, demasiado tarde, porque la salvación únicamente se obtiene acá en la tierra. Por eso dice que de arrepentidos está lleno el infierno, porque allá todo el mundo se arrepiente, pero es demasiado tarde. Por eso tenemos cada día que buscar más ese tesoro, el tesoro verdadero que es buscar de Dios y de su palabra. Y eso no nos será quitado a nosotros como hijos de Dios. En tercer lugar dice, la vida es más importante que las cosas materiales. Vayámonos a Mateo 6:25.
Vayámonos desde el 6:25, vayámonos ahí. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida, nuestra vida, más importante que aún que no tengamos nada económicamente? ¿No es más importante nuestra vida? Dice: no es más la vida más importante. Dice: la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Démosle la importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. No perdamos nuestro tiempo, porque no lo vamos a recuperar. El tiempo que perdemos, lo perdemos y no lo recuperaremos jamás. La vida va pasando, los años van pasando. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos a un hilo de encontrarnos con Dios. Y lo que hemos hecho aquí nos vamos a llevar. Por eso, cada día, llenémonos más. Por eso el Señor en su palabra, en su medicina, dice que nos llenemos con su Santo Espíritu. Llenarnos con su Santo Espíritu es hacer lo que están haciendo ustedes en esta mañana, recibiendo una palabra y aguardándola en su corazón y teniéndola en su mente, en sus pensamientos, para luego afuera ponerla por obra. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, tú te puedas acordar de esa palabra y puedas decir: Señor, voy a poner en práctica lo que tú me enseñaste, así como hizo con los discípulos cuando los pasó en la tormenta, y el Señor permitió esa prueba porque necesitaba probar su fe. Así el Señor hace con nosotros. Nos da esta medicina para que seamos probados afuera, porque aquí nos está enseñando, y acá está la palabra en teoría, pero nos está dando esta palabra para que afuera, cuando vengan las luchas, cuando venga todo lo que viene en contra nuestra, el Señor, podamos estar fuertes y levantarnos y decir: Señor, pongo por obra tu palabra. Es eso, como hijos de Dios, seamos entendidos. Dice la palabra: no seamos necios, no seamos, como dice la versión, no seamos tontos, no seamos necios, no seamos brutos, porque dice la palabra en una versión: no sea bruto. O sea, ya no le dice necio, sino bruto, porque eso da a entender una persona que no busca a Dios y que lo deja de último lugar. En cierto modo es de verdad un bruto. Entonces tenemos que ser sabios, no necios. Amén. Tenemos que ser entendidos. Amén, amén. Aleluya. Y ahí dice la palabra: no os afanéis. Dice, nos muestra cómo Dios alimenta a las aves. Quiero que vayamos ahí mismo en el versículo 26 al 32, donde estamos. Versículo 26 al 32 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Aleluya. Y el 30 dice: si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis, una vez más dice el Señor. Si la hierba, dice que la hierba que hoy está y mañana no está, y aún así el Señor la viste. Las aves no trabajan, los animales no están trabajando y tienen la confianza en Dios, que Él los va a suplir el alimento. Nos dan ejemplo los animales, porque tienen confianza en Dios. Los animales nos dan un ejemplo, porque ellos tienen la confianza en que el Señor les va a proveer la comida. Y nosotros que somos racionales, no tenemos esa confianza en Dios. Por
mucho más, hombres de poca fe. Aquí nuestra fe tiene que ser probada. Y tenemos que entender que Dios está hablando en esta mañana. Porque de verdad, hermoso saber que, hermoso poder entender esta palabra y poder decir, Señor, tengo que aprender a confiar más en ti. Señor, porque a veces somos insensatos. A veces confiamos más en nuestras propias fuerzas. A veces confiamos más en nuestro trabajo. A veces confiamos más en lo que podemos hacer. A veces somos autosuficientes. Por eso Dios a veces nos pasa por la prueba, porque necesitamos aprender a depender de Dios. No de nuestras capacidades, no de lo que nosotros demos, porque nosotros somos limitados y hasta cierto punto damos. En nuestras fuerzas nos cansamos, pero cuando permitimos que sea Dios el que obra, por eso Dios nos pone a prueba y permite que de pronto hayan situaciones que no las podemos resolver. Y cuando no podemos resolver esas situaciones, Dios nos da lo sobrenatural. Él es cuando dice, aquí estoy, y nos ayuda. Por eso dice el Señor, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que aprovechar bien el tiempo y tenemos que confiar en Dios. Confiemos en Dios. Quiero que vayan a Filipenses 4:6, nuevamente donde estábamos inicialmente. Filipenses 4:6 y 7. No donde estábamos, es otra cita bíblica, pero es hermosa. Filipenses 4:6 y 7. Sí, era esta. Filipenses 4:6 y 7, sí era la cita, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Cuando nos afanamos, se nos olvida la otra partecita. Decimos, por nada estéis afanosos, pero el Señor dice, pero sean conocidas vuestras peticiones. Ahí nos está diciendo el Señor, vengan a mí y oren, clamen, sean conocidas. El Señor conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros se las digamos. Y que le digamos, Señor, necesito, porque dice, por nada estéis afanosos. Si nos afanamos es porque tenemos alguna situación, y es donde el Señor dice, sean conocidas vuestras peticiones. Dice, con toda oración y ruego, con toda oración. Orémosle y digámosle a Él que Él sí puede ayudarnos. No nos afanemos. No nos afanemos. Él dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, con oración y ruego y con acción de gracias. Así que no nos conceda en ese momento. Digámosle gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y ahí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y qué hermoso cuando nosotros sentimos que la paz de Dios, aunque tengamos situaciones, la paz de Dios estará con nosotros. Y quiero que vayamos al cuarto punto. Dice, mientras haya vida y esperanza. Vayámonos a Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. No, perdón, el cuarto punto. Mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Mientras haya vida. Qué tristeza con aquellos que ya no tuvieron esa oportunidad. Que ya no tienen cómo decir, Señor, perdóname. Por eso debemos aprovechar al máximo el tiempo. Y ahí en Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado.
todavía lo podemos encontrar. Por eso Él dice, busquémosle mientras puede ser hallado. Porque cuando algún día, cuando ya no haya tiempo para buscarle, para todos aquellos que ya se fueron de este mundo, ya no hay más tiempo. Y para todos aquellos que el día que el Señor les diga, me llamarán y no los oiré. Aquel día, por eso el Señor dice, buscadle mientras puede ser hallado, porque aquel día, por un momentico, miren lo que decía el proverbista, Proverbios 1:28. Aquellos que estaban en rebeldía y no quisieron atender el consejo de Dios, miren lo que el Señor les decía a estos hombres, como dijimos ahorita, insensatos, necios. 1:28 al 30 lo leemos, dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Aquel día cuando busquen de Dios ya es demasiado tarde. Por eso dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Todavía podemos hallarlo. Pero aquel día cuando todas aquellas personas quieran buscarle, ya no haya cómo, porque el Señor ya no los escuchará. Es un momento y debe ser algo desesperante. Llamar y que no se nos abra debe ser impresionante. Por eso el consejo de Dios es que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras estemos en esta tierra, todavía podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y como quinto punto dice, Él da descanso a nuestras almas. Quiero que vayan a Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Y es hermoso cuando Dios dice que Él da descanso a nuestras almas. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otra versión dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Dice, conmigo encontrarán descanso. Aleluya. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados, los que estén cansados, fatigados. Vengamos a Dios, vengamos a su palabra, conozcámosle. Dice que yo os haré descansar. Aunque vengan pruebas, dificultades, luchas, situaciones, venga lo que venga, cuando buscamos de Dios, es como si Él nos abrazara y nos fortalece y nos da esas fuerzas que no las entendemos porque es algo sobrenatural. Es hermoso cuando sentimos que no tenemos fuerzas y que el Señor, y venimos y buscamos su palabra, su presencia, y es como si nos dieran esa medicina, como que nos tomamos la medicina y nos sanamos y nos fortalecemos, como que esa medicina nos está haciendo efecto porque no la tomamos. Pero si la medicina queda guardada ya, no nos va a hacer efecto. Por eso dice que la palabra es esa medicina que nos ayuda a sanar nuestra alma, nuestro ser. Por eso es hermoso, dice, cuando le buscamos, Él nos fortalece para seguir adelante. Si estamos espiritualmente sanos, podemos luchar con gozo y continuar la carrera de la vida, entendiendo que Él siempre nos ayudará. Si estamos sanos espiritualmente, porque de lo contrario es difícil. Por eso es muy doloroso cuando todos aquellos que piensan que la vida, como dijo el joven, tengo toda una vida por delante, cuando sea viejito buscaré de Dios. Necio, dice la palabra.
¿No sabes que esta noche el Señor viene a pedir tu alma? Por eso cada día Dios nos insta a buscarle más. Esa es una realidad que nadie podemos esconder. Hay solamente dos realidades cuando morimos, el cielo o el infierno. Hay dos realidades, la vida eterna o la condenación eterna. Y por eso nosotros escogemos cuál de las dos queremos. Como conclusión, quiero que vayamos a Mateo 6:33. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos daba este consejo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás son añadiduras, y a veces estamos buscando primero las añadiduras que el reino de Dios, que sí es el importante, y estamos buscando las añadiduras. El poder, el dinero, la fama, el trabajo, todo eso son añadiduras. Lo más importante es el reino de Dios. Lo más importante es su palabra. Y dice: buscad el reino de Dios primeramente. Porque es importante leer la palabra con entendimiento, mas buscad primeramente. Hay algo importante, una condición primero: el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás no será añadido. Como dice la palabra, si buscares atentamente a Jehová tu Dios, dice, todas estas bendiciones te seguirán. No las tendremos que buscar, nos seguirán, correrán detrás de nosotros. No tenemos que irlas a buscar. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá hacia nosotros. No tenemos que ir. Entonces busquemos primeramente a Dios, y dice: y lo demás vendrá por añadidura. Quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies. Vamos a que el Señor sea ministrando con una adoración, porque aunque hay momentos difíciles, hay momentos de tormenta, el Señor nos puede dar esa paz en medio de la tormenta. Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das, Padre de la gloria. Nos das esa paz en medio de esa tormenta que venga, Dios mío, en medio del dolor, de la dificultad, de toda lucha, Señor. Tú nos dices que podemos tener paz en ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. Sí, Señor. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir.
hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor. Cuando lloras por las veces que intentas y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor, solo tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Igual que tú, Me siento igual que tú. mi corazón anhela algo real. Señor. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Señor, Puedes tener solo tú, Señor, eres esa medicina, Señor. Solo tú eres esa medicina que nos das paz, Señor. En medio del dolor, Señor, nos das esa paz que sobreabunda, que sobrepasa, Señor. Tú eres nuestra medicina, mi Rey. A veces sentimos que no podemos más, Señor, que queremos tirarlo todo, Señor. Pero tú nos fortaleces, Señor. Tú nos fortaleces, Señor, y nos das paz, Señor. Nos das paz en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la prueba, Señor. Porque podemos solamente tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nunca nos dejarás, Señor. Y aunque a veces parece que no pudiéramos seguir adelante, Señor, tú nos das fuerzas, como tu palabra dice, tú nos das fuerzas donde no tenemos ni aún una, Señor. Tú nos fortaleces, Señor. Tú nos fortaleces, Dios. Muchas gracias. Podemos tener esa paz en medio del dolor, en medio de la tormenta, Señor. en medio de la todo lo malo, Señor, tú estás tormenta. con nosotros, tú no nos dejarás, Señor. Te adoramos, Señor, así que ofrecemos este aplauso, Gracias, Señor.